Quienes soportan los peligros y penurias de la peregrinación al monte ven recompensadas sus vidas con una indescriptible sensación de paz, de suprema felicidad. Sus facultades mentales parecen aumentar, su conciencia y su sensibilidad espiritual se incrementan de manera indefinida. La fuerza de una montaña es tan enorme y a la vez tan sutil que sin que la obliguen, la gente se ve atraída hacia ella, como impulsada por la fuerza de algún invisible magnetismo, y soporta numerosas penurias y privaciones en su inexplicable deseo de acercarse a adorar el centro de esta energía sagrada. En lugar de conquistarla a él, el hombre de pensamiento religioso prefiere dejarse conquistar por la montaña. Para comprender la grandeza de la montaña hay que saber guardar distancias. Para comprender su forma hay que moverse a su alrededor. Para experimentar sus estados de ánimo hay que contemplarla al amanecer y al ocaso, al mediodía y a medianoche, bajo el sol y bajo la lluvia, bajo la nieve y en tormenta, en verano y en invierno. Quien puede contemplar así la montaña puede acercarse a la vida de la montaña. Atraen las montañas y recogen energías invisibles de su entorno. Las fuerzas del aire, del agua, la electricidad y el magnetismo generan vientos, nubes, tormentas, lluvias, cascadas y ríos. Colman su entorno de vida activa y brindan cobijo y alimento a innumerables seres. Tal es la grandeza de las poderosas montañas. Lama Logovinda. Y para conversar sobre este poder magnético, espiritual han dicho algunos, extraordinario, que ha movilizado a distintas culturas arcaicas, a deportistas, a llegar a sus cumbres, y para conversar sobre las montañas, sus cumbres, sus distancias, su espíritu, está con nosotros en esta conversación Alex Catán, montañista, autor de este libro Ascender y Trascender, la mística de las montañas. Gracias, Alex, por estar aquí conmigo. Gracias a ti por haberme invitado. Lo primero que quería preguntarte es que estaba leyendo una reflexión de un montañista alpino, de los primeros, me imagino, de los pioneros, que definía a los montañistas como los conquistadores de lo inútil. ¿Qué te parece a ti esa aproximación primera, el montañista como conquistador de lo inútil? La conquista lleva a lo burdo del tener y del poder. Estaría de acuerdo con ese pensamiento. Sin embargo, detrás se oculta todo un fondo que dicta bastante de ser inútil. Ahora, sin embargo, lo inútil también puede tener un sentido positivo, puede tener el sentido de lo gratuito, de lo que no es eficiente, que uno va detrás de algo, pero que no porque ese algo te vaya a dar algo, sino que estás abierto a la sorpresa, a lo insospechado. Es que es la conquista de uno mismo finalmente. Por eso partí diciéndote, si tú vas por la conquista, lo externo, claro, puede parecer inútil, pero es un asunto íntimo. Si tú preguntas esto a 10 montañistas, probablemente obtengas 10 respuestas distintas. Yo puedo hablar por mí, no puedo hablar por lo que pensamos, por lo que piensan otros montañistas. En mi caso, como te digo, no tiene nada de inútil. Tú colocaste en este libro esta cita del Lama Logovinda. ¿Por qué te interesó el budismo y qué te interesó del budismo en relación a las montañas, Alex? El budismo es una filosofía que, curiosamente, no creo que sea casualidad, sus templos en sus orígenes están básicamente en montañas y eligen ciertos lugares muy particulares. Posteriormente el budismo comienza a expandirse y claro, llega a las ciudades, hoy día hay templos budistas en gran parte del mundo, pero su origen es en las montañas y el budismo como filosofía persigue el autoconocimiento para llegar a la perfección. Y entonces en esta exploración que hace el budismo del cuerpo y de los estados superiores de la conciencia, logra importantes conclusiones. Y ahí es donde encontré, en esta cita en particular, encontré un conocimiento muy profundo y por eso lo pongo. ¿Y qué es lo más importante que te entrega a ti un occidental, montañista occidental de la matriz cristiana, el budismo, en relación a tu propia actividad como montañista y como ser humano? No entendí tu pregunta. A ver, ¿qué es lo que te entregó a ti el budismo? Para tu montañismo, para tu trabajo en la montaña. Me ayudó a entender mejor lo que me pasaba en las experiencias de arriba. Habían personas, me empecé a dar cuenta que mucho antes que yo ya habían estudiado esto, ya habían descubierto cosas y de alguna manera me acortaron mucho el camino.
Algunas de esas cosas esenciales. Los estados de conciencia. Hoy día podríamos hablar en términos mucho más técnicos, podríamos decir probablemente que el hemisferio izquierdo del cerebro reduce su capacidad dándole mayor cobertura al lado derecho, por lo tanto se dispara la intuición, se disparan las imágenes, se disparan, se aleja el lado cognitivo, digamos, y sí se acerca al lado más emocional, como diríamos hoy día. La inteligencia emocional se dispara. Podríamos describirlo eso así, a ver, porque uno tiene la impresión de que el proceso de ascender, y esto lo he conversado con otros montañistas, es un proceso arduo, difícil, incluso de sufrimiento. Sin embargo, al mismo tiempo, en tu mismo libro, las descripciones de los estados después de haber ascendido una montaña son de felicidad, de éxtasis, de iluminación, de acceder a momentos de conciencia únicos. A ver, ¿cómo se da esa relación entre lo arduo, lo difícil, el sacrificio tremendo que hay, a veces doloroso, me imagino, que con esa felicidad? Mira, te voy a contar dos anécdotas que de alguna manera te dejan tan aclarar esto. Cuando llegamos a las cumbres, es muy normal llorar. Entonces uno se dice, ¿pero por qué llora si es felicidad? Y si tú analizas ciertos postulados de psicología, te van a decir claramente que la persona no puede llorar por felicidad, por tristeza, digamos. Siempre el llanto es motivo de una pérdida finalmente. Entonces, bueno, ¿qué perdemos arriba? ¿Por qué estamos llorando? Y claro, si uno se pone a meditar en esto, lo que pierde cuando llega a la cumbre es que toma conciencia de que todo ese sufrimiento para llegar ahí, que le significó que su autoestima finalmente crezca, su ego disminuya, en el descenso se va a comenzar a perder. A medida que pasen los días, cuando uno ya regresa a la ciudad y se vuelve nuevamente la rutina, comienza otra vez esta lucha entre ego y autoestima, y bueno, el autoestima comienza nuevamente a deteriorarse, y eso uno comienza a tomar conciencia, podemos adelantarnos al futuro. Y bueno, el sufrimiento, sin proponernos los montañistas esto, porque no tiene nada que ver con el sadismo, hacemos lo mismo que muchas religiones, peregrinamos de alguna manera. Y si tú lees cualquier postulado de peregrinación, te vas a dar cuenta que el montañista está expuesto a lo mismo. Se prepara, consciente o inconscientemente, para un rito religioso, ¿no es cierto? Va a adorar, según la religión, a distintas personas o distintos dioses. Pero el sentido que tiene la peregrinación finalmente es dejar el ego, abrir su hemisferio derecho para el evento a la cual va. El montañista no lo tiene así de consciente este proceso, pero sin proponérselo lo hace. Sufre, su ego se ve disminuido, su autoestima crece, llega a la cumbre y comienza después el descenso, y con ello comienza también el fenómeno de pérdida. ¿Se parece esto tal vez, esta pérdida del yo, estos estados que tú describes aquí en este libro, a partir de cierta altura, no sé, 7.000, 8.000 metros, en que se empiezan a perder facultades cognitivas, la memoria, la capacidad de abstracción? Son hechos tremendos, o sea, el hombre como que se empieza a desintegrar la identidad. Tal vez se parece al proceso de la muerte, y aquí quiero leer un fragmento, a ver si, de un poeta, vamos a ver si la chuntamos en un poeta que se llama Dries Lawrence, que escribe la transición de la vida a la muerte. Entonces dice, ahora es otoño, es el barco de la muerte se llama, aquí sería, no sé, la montaña, y los frutos caen en un largo viaje hacia el olvido. Las manzanas caen como grandes gotas de rocío, magullándose y buscando su propia salida. Y es tiempo de ir, de despedirse de nuestro propio yo y de encontrar una salida desde el yo caído. Y más adelante afirma Dries Lawrence, construye entonces el barco de la muerte porque tienes que hacer el largo viaje hacia el olvido. Y muere la muerte, la larga y penosa muerte que cae entre el viejo yo y el nuevo sí mismo. Bueno, esto está descrito en la poesía, en las religiones. A ver, ¿hay algo de lo que dice este poeta que vivió estas experiencias místicas de desintegración con lo que te ha ocurrido a ti en la montaña, en la cumbre? Absolutamente. Mira, en alguna parte menciono, nosotros vivimos en la ciudad normalmente, ¿no es cierto? Y tenemos, todas nuestras referencias son urbanas. Todas nuestras referencias tienen que ver con lo que nos hemos autoimpuesto, que no son nuestra esencia. Entonces hemos adoptado la política, la religión, las costumbres sociales, las hemos adoptado, pero no nos pertenecen.
Y en base a eso conformamos entonces nuestra personalidad, no nuestra identidad. Cuando subimos los cerros y comienza este proceso de crecimiento de la autoestima, lo que estamos de alguna manera logrando es que a través de la reducción de todas nuestras referencias al mínimo, donde somos solamente capaces de cargar lo que ya es nuestra mochila, nada más. Ya no podemos cargar nuestra cuenta del banco, nuestros títulos o lo que sea, ni la familia. Entonces te ves restringido a tu más mínima expresión. Y solo a eso se restringen tus preocupaciones. Y entonces comienza el proceso que digo en el libro y que dice este poeta de alguna manera también, tu disminución, tú empiezas a aflorar tu verdadera esencia. ¿Y cuál es la verdadera esencia del hombre que tú has descubierto en el libro? A pesar que yo sé que tú quieres evitar aparecer como un gurú y un místico ni nada de eso, pero ¿cuál es la verdadera esencia? ¿Qué te ha enseñado la montaña a ti, la verdadera esencia del hombre, esa esencia mínima? Puedo hablar por mí, no puedo hablar por los demás. Desde luego, por ti, obvio. Somos criaturas tan simples y nos llenamos nosotros mismos de máscaras, de decoraciones, con decoraciones, que finalmente es todo efímero, no tiene ninguna importancia. Al volver de la montaña, después de haber escalado una cumbre de 8.000 metros y volver a la ciudad y entrar a tu casa, encontrar la ducha caliente, prender la calefacción central, ponerte un pijama, ¿no te parece, no te parece que todo es ridículo, que nuestra vida es ridícula? Absolutamente. Yo, fíjate que en una ocasión me recuerdo que llegué a mi casa, estuve casi 3 meses fuera y mi señora, me detengo en la cama, la quedo mirando y me pareció tan extraño y le digo a mi señora, ¿sabes qué? De verdad que tengo ganas de dormir en el suelo, me parece lo razonable. Si esto de dormir es una cosa muy que se adapta a nuestro cuerpo, no es natural, no es razonable. O sea, nos reímos, qué sé yo, bueno, por supuesto dormí esa noche en la cama, pero y la gente, nosotros no tomamos conciencia realmente de lo que significa esto de abrir girar una llave y que salga agua y que salga agua caliente. Eso es magia, pues sí, imagínate que un vaso de agua caliente arriba puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. O sea, para nosotros es tan normal, pero no es normal. Lo hemos hecho normal. Ahora, ¿por qué la montaña produce este estado? A ver, hay algunas culturas que han identificado, encontraban dioses en las montañas, en muchas culturas, incluso en el Tíbet, incluso demonios. Es un lugar de demonios, es un lugar de lo divino, es el lugar donde se le apareció Dios a Moisés. Sí. ¿Qué hay? ¿Por qué la montaña es el espacio de lo divino, crees tú? O de los dioses ha sido en la cultura humana. Bueno, mientras no se haya desarrollado la ciencia a los niveles que estamos hoy día, se hablaba de dioses, se llevaba toda la conversación al plano del dogma y del diálogo un poco religioso. Yo creo que hoy día se puede hablar ya en términos más técnicos. Y creo que el lenguaje de hoy día yo hablaría de lo que te mencionaba antes, es decir, distintas magnitudes o participación de los distintos hemisferios del cerebro, por ejemplo. Hay algunos estudios recientes que comprueban esto. Podríamos hablar de las alteraciones del sueño, podríamos hablar de una serie de elementos que, en definitiva, hace entender por qué en la antigüedad, al no haber explicaciones claras, se hablaba simplemente de deidades o se hablaba de otras cosas. En los libros, en la literatura de las montañas, tú vas a encontrar habitualmente en los libros especializados que se encuentran con personajes invisibles, que hay diálogos con estos personajes y cosas bien especiales. Me gustaría contar un paréntesis, ese tema es muy apasionante. Sí. Yo he escuchado o he leído algunas cosas de Messner, un explorador que tú citas bastante acá, sobre estas presencias, esta especie de otro que aparece a partir de cierta altura y que, a ver, cuéntame un poco quién es ese otro, quién es esa presencia y algunas historias que muestran esto, que no son simples alucinaciones, ¿no? O invenciones. Mira, dicho así puede parecer alucinaciones, estados alterados de conciencia, pero en la práctica hay 2 elementos que a mí me impresionan de esto. Lo primero es que tú puedes encontrar que 2 o 3 montañistas simultáneamente están viendo lo mismo. ¿Viendo qué? A ver un ejemplo. Por ejemplo, personajes en otro estado, ya sea a través del oído o de la vista. Y lo otro que me impresiona es que si fuera una alucinación, entonces ¿por qué estas personas están en estados de conciencia más elevados? Entonces,
ahí es donde yo cuestiono el que sea una simple alucinación. Mira, una simple anécdota. Estábamos en el campo base del Licancabur, acá en la zona de San Pedro de Atacama. Fuimos en una época de mucho frío y estábamos, escucho, en el lado boliviano escucho a un grupo de personas pasando por afuera de la carpa, que incluía niños, y gritaban y hablaban un idioma que yo no lograba entender. Entonces le digo a mi amigo Billy, que estaba conmigo, le digo, Billy, ¿estás despierto? Le digo, sí, me dice, oye, ¿sabes que me desperté? Escucho gente afuera. Sí, me dice, yo también le escucho. Es que no puede ser, le dije. Si el ser humano más cercano está en San Pedro de Atacama, 40 kilómetros. Le digo. Y en ese minuto el termómetro me marcaba 20 grados bajo cero. No puede haber nadie en este minuto. Pero, ¿lo escuché? Sí, lo escucho. Ok, vamos a investigar. Salimos para afuera y no había nada. Silencio absoluto, ese silencio del altiplano tan característico. Entonces, bueno, los dos nos cuestionamos esto, guardamos silencio, no hablamos del tema, no lo seguimos discutiendo. Y curiosamente con Billy nos han pasado varias cosas con mi amigo. Y posteriormente retomamos el tema y me confidencia, me dice, mira, no te lo quería decir, me dijo, pero 2 noches atrás, yo todavía no he llegado porque nos encontramos en ese lugar, él había estado solo, aclimatando, me dice, 2 noches atrás, me dice, pasó lo mismo y escuché a 2 personas que iban con camelio, silbando, arriándolos en la noche también, y no había nada. Entonces, bueno, ¿por qué 2 personas logran escuchar lo mismo finalmente y los dos están con sus niveles de percepciones sumamente disparados? Entonces yo digo, bueno, ¿serán alucinaciones? Y esas presencias he entendido que a veces ayudan o salvan a los montañistas. Sí, hay varios libros que han relatado que estas presencias muchas veces han guiado los movimientos y les han dicho por acá o hace el anclaje por aquí, y hay un diálogo, una suerte de correcciones, de el guante se me cayó, se te cayó, y hay una suerte de diálogo. Ese tipo de diálogo y a ese nivel Messner los relata en la zona de la muerte, que él denomina, que se da sobre los 7.000 metros. ¿Zona de la muerte se llama? Messner lo denominó así. ¿Qué ocurre a partir de los 7.000 metros? ¿Qué va ocurriendo? Estos estados ya sumamente especiales. Reinhold Messner fue el primer ser humano que subió los 8.000 sin oxígeno, y entonces relata una serie de experiencias en uno de sus libros que se dedica solo a explorar este tema, la zona de la muerte. Tú hablas, a ver, uno podría pensar que, no pensar, sino que quizás científicamente la montaña a cierta altura es un lugar de campos energéticos y magnéticos, todo el planeta. Nosotros vivimos en un mundo donde las energías son fundamentales. ¿Qué has investigado tú y qué has descubierto en relación a las energías? Tú hablas por ahí en tu libro de las energías en ciertos lugares de la montaña que vienen de repente del suelo, vienen de arriba, de abajo. ¿Cuál es tu experiencia con esos campos magnéticos y energéticos? Mira, eso es súper racional y técnico. A mí no me gusta mucho meterme en la cosa así medio esotérica. Técnicamente hablando, el planeta, como bien dices, está rodeado de campos magnéticos. Hay básicamente 2 corrientes que son muy importantes, la que descubrió el doctor Hartmann, finales de la Segunda Guerra Mundial, y la red de Curry. Estas más o menos tienen medidas entre 2 a 3 metros, estas redes, y se potencian mucho en sus cruces, en los puntos de cruce, sobre todo si hay agua debajo, más se potencia. No nos olvidemos que el agua es el elemento más magnetizable del planeta, y eso es totalmente medible con instrumentos, ¿no es cierto? Y esto emite ciertas frecuencias, y de ahí entonces que, como nuestro cerebro es un cuerpo eléctrico, con niveles muy bajos, genera también un campo magnético, por lo tanto es muy sensible a esto. Y a partir de eso, ciertos lugares, por ejemplo, nos pueden despertar agrado si estas vibraciones son muy altas, o al revés nos pueden despertar rechazo si estas vibraciones son muy bajas. Hay literatura al respecto en todo el tema de la bioconstrucción, que hoy día está bastante moda en Europa, acá en Chile todavía no llega mucho. Bueno, estos campos, por supuesto, la montaña no está exenta de esto. No nos olvidemos que en la montaña estamos en presencia del agua en estado sólido en forma abundante, y según estos libros, estos campos son fuertes hasta los 3.000 metros, de ahí para arriba ya tienden a disminuir, y por lo tanto habría un estado más puro de alguna manera. El lama Govinda dice por ahí, habla de la soledad que se siente en los atardeceres. Y eso no es casualidad, porque
curiosamente estas vibraciones tienden a disminuir en la puesta del sol. Entonces, dice, y tú lo puedes conversar con cualquier montañista, normalmente cuando se pone el sol, no solamente dan ganas de meterse a la carpa porque hace frío, porque disminuye la temperatura, sino que es porque uno siente una soledad tan profunda que recurre a lo conocido, la carpa, el equipo, tu saco de dormir, tus cosas conocidas. Eso es lo que te podría contar con respecto a los campos magnéticos. Otra de las experiencias, me parece fundamentales de encontrarse en la montaña es el contacto con el silencio. Hoy día el silencio es un capital escaso. Tú citas ahí Unamuno, ¿no es cierto?, que se lanza en una cita muy hermosa, no sé si la puedo encontrar, pero bueno, no la recuerdo de memoria, no sé si te acuerdas tú de ella, pero Unamuno habla, sí, que en medio del barullo, bueno, barullo, sobre todo los españoles que son tan ruidosos, imagino que el silencio es más escaso aún, en esa cultura de ruido, de gritos. ¿Qué has aprendido tú del silencio en la montaña? ¿Cuál ha sido tu relación con el silencio? Delante te hablé de la búsqueda permanente que tenemos de las referencias urbanas. Y hemos hecho del ruido otro de los tantos elementos que nos enlodan nuestro ser. Es habitual que la gente que vive tanto esas referencias se olvida de la importancia del silencio y llega al punto que si tú los enfrentas al silencio, les da pánico. En una ocasión me tocó ver una situación muy especial respecto a esto. Estábamos en Pucón, y siempre que voy a Pucón me subo el Villarrica así como rutina. Entonces llego ahí y me encuentro que ahora estaban exigiendo un guía de turismo y había que ir con una agencia. Dije, bueno, compré el ticket y vamos en un bus entonces y va un joven de unos 30 años argentino, muy alegre, como son los argentinos, muy espontáneo, muy abierto, ¿cierto? Él iba solo, pero con su guitarra, y nos motivaba a todos a cantar, nos motivaba a todos a echar el chiste, en fin, a entretenernos mucho. Y me llamó la atención que en este trayecto hasta la base del cerro, me llamó la atención por qué una persona extranjera con ese carácter estuviera solo y en una montaña. No me cuadraba el personaje para nada. Porque la montaña es silencio, es otro tipo de circunstancia. Bueno, el tema es que nos bajamos del vehículo, nos empezamos a caminar y él ya se empezó a notar preocupado. Posteriormente llegamos al glaciar, había que ponerse los crampones y él ya definitivamente confirmó su angustia, no entendía nada de lo que estaba pasando, empieza a preguntar. Hasta ahí podía ser razonable porque no tenía por qué saber cómo se ponía un crampón, cómo se manejaba un piolé, pero a medida que empezamos a subir, él comenzó a guardar un silencio cada vez más notorio, pero era un silencio rodeado de una cosa como un pánico. Ya en media montaña él dice que quiere regresar. El guía lo convence que siguiéramos adelante, que íbamos muy bien, que íbamos a llegar a la cumbre. No habrá pasado media hora y el hombre se desata en un llanto increíble. Era ver a un niño chico gritando pero a mares. Y tuvo que bajar. No soportó la ausencia de sus referencias urbanas. Él vivía de las referencias urbanas y se olvidó de lo que partimos en la conversación, de su ser. Oye, ¿el silencio tiene sonido? Sí, ¿Tú has estado ahí? Sí, claro. ¿Suena? Suena. ¿Cómo es el silencio? Hubiera que describirlo, es difícil, pero... Cuesta escucharlo, ¿eh? Yo lo he logrado creo que una vez nada. Es como un motor diésel, ¿Ya? que tiene un... Es como un latir bien especial. Es como el planeta entero que está... Es como la pulsión de la Tierra, como Sí. el ritmo cardíaco de la Tierra, ¿no? Así es. ¿Ah? Una sola vez lo logré escuchar. El resto de las veces, más allá de escuchar el latido del corazón de uno, que lo logro solamente arriba, porque aquí es difícil. O sea, el silencio es como escuchar el corazón de la Tierra, en el fondo, tal vez, ¿o no? O el corazón de la montaña. primera etapa creo que es escuchar el corazón de uno. Y después ya cuando logras otros niveles de silencio puedes escuchar ya el latido de la tierra, efectivamente. Oye, tú citas ahí a un poeta que me encanta, que es William Blake, que dice: cuando el hombre y la montaña se encuentran, pueden suceder grandes cosas. Sí. Ha habido culturas que han aprovechado, dijiste los budistas, el mundo tibetano, ese encuentro, ¿no es cierto? Y se ha generado una forma de habitar la montaña. La montaña ha pasado a ser el elemento central de ciertas culturas y civilizaciones. Llama la atención que Chile, que es uno de los países que junto con los cielos más extraordinarios tiene una de las montañas más notables, sea un país que se ha hecho de espalda a la montaña. A ver, primero quiero saber si estás de acuerdo con eso, si nosotros no sabemos habitar la montaña. ¿Y a qué crees tú que se debe eso? ¿Y qué nos perdemos?
como cultura y como civilización el hecho de no habitar las montañas? Mira, tengo la intuición de que si viviéramos más cerca de las montañas, no dándole la espalda, sino en la montaña, seríamos una sociedad bastante más sana. Porque la montaña nos obliga a volvernos hacia nosotros mismos. El hombre fue perdiendo esa capacidad cuando decidió vivir en comunidad. Ahora, ¿por qué somos así? Yo creo que tiene que ver con las inmigraciones. Y las migraciones básicamente son españolas, son mediterráneas, piensa tú. No vinieron grandes cantidades de inmigrantes relacionados, vinculados a la montaña. Y me parece que ahí está la explicación. Es un hecho, ¿no es cierto?, que en este país que es de mar y montaña, los marinos se limitan a las Fuerzas Armadas. Prácticamente no hay aquí gente que practique mucho, no es un deporte masivo, y tampoco hay montañistas. Sin embargo, hacemos un deporte de valle como es el fútbol. Y lo hacemos harto mal, por lo demás. Hubo un grupo literario y poético de escritores en la generación del 38 que era el grupo de la montaña, que eran escritores que creían que las montañas eran dioses dormidos. Y volcaron toda su literatura a tratar de llegar a la montaña. Eso es uno de los pocos intentos que ha habido de encontrarle una respuesta poética. También me acuerdo de lo que dijo Vittorio Girolamo, que la ciudad de Santiago debiera estar en las montañas y dejar el valle como valle agrícola. A ver, ¿cómo te imaginas tú un país, un habitar de las montañas, un país habitando las montañas? He visto dos formas que me parecen las dos positivas. Una es todos los países rodeados de los Alpes, con sus ciudades alpinas, y la otra que lo he visto en Nepal. Nepal es un país que tiene muy pocos valles. El valle Katmandú propiamente tal es como la gran excepción. El resto son montañas muy abruptas. Entonces cuando uno camina en las noches en los distintos sectores de Nepal, uno mira las montañas y ve pero miles de lucecitas por todos lados donde hay una caseta y todo el mundo vive arriba. Y la cultura del transporte a través de mulas, del caminar, de la carga en la espalda, es parte de la cultura. No estoy diciendo que lo vayamos a hacer acá, pero es normal, o sea, no es algo tan loco. Quizás le hemos tenido miedo a la montaña, el pánico que le tuvo el argentino. Sí, piensas tú que venimos de migraciones básicamente mediterráneas, me parece razonable tenerle miedo a lo desconocido en este caso. Me gustaría que mostráramos unas imágenes, creo que de tu última expedición, o peregrinación, como le llamas tú. Es bonita esa relación, sí. Expedición y peregrinación. Adalau Giri, 8.160 metros sobre el nivel del mar. Esto lo realizaste entre marzo y mayo del 2003. Este es el Monte de las Tormentas. A ver, cuéntanos qué es este monte, cuál es la peculiaridad de este lugar, por qué escogieron esa montaña. Esta fue iniciativa del que fuese en ese entonces el jefe de la expedición. Y había un intento fallido en esta expedición anteriormente. Dos intentos fallidos. Y quisimos intentar nosotros nuevamente este intento. La característica de esta montaña es que ese es como el espolón de los Himalayas, entonces todos los frentes que vienen por el poniente, esta es la primera montaña que enfrenta esto, entonces está rodeada siempre de tormentas. Sumado a eso el hecho de que toda la base de toda esa zona es selva, selva muy húmeda, con monos, muy húmeda. Entonces sube la temperatura en la mañana y esta selva comienza a levantar su humedad y al mediodía ya está nevando todos los días, es parte de la rutina, hasta el anochecer que baja la humedad, baja la temperatura y nuevamente se despeja. Y esto es lo que lo tiene permanentemente con nevadas y el viento, que es otra de las características, producto de que en este lugar se encuentra el mayor diferencia de niveles del planeta. Ahí uno puede ver un desnivel de 6.000 metros de una sola vez, entonces los choques de las corrientes de viento es fuerte. ¿Podríamos ir viendo imágenes, tal vez? Sí, mira, ahí por ejemplo, tú vas explicando, vas contando. Ahí estamos camino ya a formar el campo 1. En esta fotografía, por ejemplo, se pueden apreciar el tamaño de las grietas. Uno las ve muy pequeñitas ahí, pero en cada grieta de esas puede caer un camión con coloso completo y hay que cruzarla, pues eso es lo bonito. Bueno, ahí está el peregrinaje. Mejor fotografía para mostrar el peregrinaje, ahí está. Eso es
el arduo caminar constante, con una respiración estándar, con uno mismo metido en sus propios pensamientos, sin hablar durante horas, sin detenerse. Y eso es parte del peregrinaje. Y dime una cosa, ¿qué es lo que está buscando, detrás de qué va el montañista? ¿De llegar a la cumbre? Porque alguien me ha dicho, la cumbre es la cumbre, uno puede estar un momento, no puede estar mucho rato, a lo mejor no tiene gran gracia. ¿Qué es lo más importante en la búsqueda de la montaña? ¿Ganar algo, tener un éxito, ganar una competencia? Hay de todo, Cristian. Hay montañistas que van detrás del éxito, sin duda, de lograr la mayor altura en el menos tiempo posible, con el menos equipo. Es infinita las posibilidades que tú puedes lograr en la conquista. Habrán otros que buscan poder, qué sé yo, ser reconocido, salir como ahora en un programa de televisión. ¿Y tú qué es lo que buscas o qué has buscado? Mira, en el inicio yo no sabía lo que buscaba. Algo me llamaba la atención, empecé a explorar y empecé a descubrir que pasaban cosas. Y entonces, cuando empecé a descubrir, la cumbre de por sí dejó de interesarme, ya no era lo importante la cumbre, el elemento físico. Una cumbre es bien aburrida, si uno lo ve bien objetivamente, un pedazo pelado normalmente de tierra que no dice mucho. No es más que un hito, es una referencia, eso es la cumbre, no es más que eso, para mí. Ahora, curiosamente en tu mismo libro tú dices que la palabra montañismo tiene el origen en ciertos profetas y enviados de Dios. Tiene su origen en la montaña de Frigia, en el siglo II. O sea, está unido de alguna manera al misticismo, antes que se convirtiera en deporte. Así. El deporte desde ahora, lleva 100 años nada más como deporte, finales del siglo XIX. Empiezan los primeros europeos a explorar las montañas con fines deportivos, pero de ahí para atrás es todo espiritual, religioso, filosófico. Entonces hay toda una historia detrás mucho más importante que esto que ha aflorado ahora el deporte y el auspicio de grandes marcas. Esto es de ahora nada más. He leído por ahí a Messner haciendo declaraciones muy radicalistas, casi chiitas, sobre el tema del montañismo, en contra del uso de elementos tecnológicos, de encontrarse solo, sin mediaciones con la experiencia en la montaña, para que sea con auspiciadores y empresarios metidos detrás. ¿Qué piensas tú de esa postura de Messner? Es la postura clásica, yo la comparto plenamente. Está la postura más moderna, ¿no es cierto?, más nueva, que es la conquista como fin, digamos, concreto. A mí me gusta la postura tradicional por cuanto es uno lo que cuenta. Ya el límite entre el equipo no es fácil manejar esa frontera entre el equipamiento y hasta cuándo se comienza ya a faltar a la ética. No es nada de fácil, porque de momento que tú ya vas como un zapato plástico con púas de acero, ya estás metiendo tecnología. Hay que pensar que en esencia esos lugares no están concebidos, por darle algún nombre, a la máquina humana. O sea, la máquina humana no tiene las condiciones de oxígeno sobre los 5.000 metros de forma natural, no tiene ni la posibilidad de alimentarse, por lo tanto se recurre a la artificialidad para llegar. Pero ¿hasta qué punto? Ese es el tema. En lo personal, yo nunca he usado oxígeno y comparto esa línea también de pensamiento. Tal vez esta reflexión de Messner yo la asocio con que vivimos hoy día la era de la técnica. Es una reflexión muy de heideggeriana. Nuestro ser se da a través de lo técnico. Y así como hemos querido apropiarnos de todo, de la verdad, de la objetividad, dominar técnicamente la realidad, tal vez el montañismo esté cometiendo el mismo error de la mayoría de las disciplinas o las actividades humanas, que es convertir aquello que se escapaba, porque la montaña es lo que nos excede, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con el misterio, convertirlo en algo manejable, manipulable, hasta comercializable, digamos. Mira, Cristian, sí, cuando decidimos vivir en comunidad y empezamos a industrializar ciertos procesos, de alguna manera nos empezamos a transformar en hombres máquinas. Hay un montón de conversaciones de Gurdjieff al respecto muy interesantes, pero el tema es cómo lograr no convertirnos o alejarnos de esa línea. Y claro, el montañista de alguna manera tiende a acaparar mucha tecnología. Por ahí una expedición japonesa que se hizo famosa porque taladró un cerro entero para poner los tornillos en las rocas. No soy quien para decir si es bueno o malo. Yo no comparto esa línea, punto. Es mi postura, nada más. No sé si será bueno o malo. Me gusta más lo tradicional. Estábamos mirando recién la imagen de un glaciar, ¿no es cierto? Y tú cuentas ahí en tu libro que en Chamonix-Valais, en el mundo medieval, se creía que ahí estaban las almas del purgatorio, que moraban en los glaciales. Incluso hubo un obispo
que en 1690 fue a hacer una especie como de exorcismo a los sí, glaciares, claro. ¿no? Qué interesante el glaciar, a ver, hablemos un poco de eso. Por algo estos primitivos, o sea, estos cristianos antiguos, cristianos medievales, veían en los glaciales las almas del purgatorio. Mira, la presencia del azufre tiene mucho que ver en esto. Y en muchas líneas de pensamiento el azufre es una forma de que de alguna manera están ligados, ya sea para espantar o para atraer fuerzas malignas. En esa zona en particular que tú mencionas, habían emanaciones de azufre. Hoy día con la tecnología uno dice, bueno, son asuntos volcánicos, pues no tiene más misterio esto. Pero en el 1600 uno tendrá que ubicarse en esa época, claro, era motivo para hacer un exorcismo. Y curiosamente el glaciar se secó después del exorcismo. Empezó a retroceder y se secó. Eso revela que a veces no hay que matar a los demonios, porque como decía Rilke, cuando mata a uno a los demonios, mata también a los ángeles, ¿eh? Bueno, hay un capítulo en el libro que se llama La vida y la muerte. Y ahí yo planteo que ambas coexisten, no existe una diferencia, no es que algo sea bueno o que sea malo, para que exista uno tiene que existir el otro. Y me parece que para que exista el bien tiene que existir el mal. ¿Y por qué crees tú que en cultura, no sé si nepalesas, tibetanas, existe la idea de los demonios, ¿no es cierto? ¿Será porque tal vez en el proceso de ascensión se desata también en ese diálogo interior, en ese caminar solitario que tú decías, empiezan a pasar cosas adentro? ¿Qué pasa? No solamente todo es éxtasis y iluminación, yo imagino que tiene que haber una etapa infernal, ¿no es cierto? Voces interiores contradictorias, se desatan energías negativas. ¿Qué pasa ahí? A mí eso me pasa hasta el base, digamos, de ahí para arriba. ¿Sí? Mira, no sé si es tan así como tú lo describes, pero puede ser simplemente porque ya las tensiones empiezan a disminuir de alguna manera, ya pasamos lo peor, ya se hizo las cargas a los equipos, ya se fueron los porteadores, hay discusiones, pero después ya comienza una etapa más interior. Y por lo mismo no me gusta estar en los campos base en carpas, por ejemplo, compartidas, me gusta estar en mi carpa solo y estar alejado de la... Es decir, la idea es que cada uno viva su propio peregrinaje y sin referencias de terceros, entonces prefiero estar solo. El hecho de que el montañista no habita en casa, ya no existe el concepto de casa a un cierto nivel, existe la carpa solamente. Es una estupenda metáfora también, ¿no? De tal vez cómo habría que habitar el planeta. A lo mejor hay que habitar en carpa. Lo que decía Nietzsche, levantad vuestra carpa bajo los volcanes o bajo las montañas. Hay culturas completas que lo han hecho con carpa hasta el día de hoy. No estoy defendiendo la Netácatalo, pero como antecedente es cosa de ver lo que pasa con todas las culturas bereber, por ejemplo, las nómades como en el área de los gitanos que viven, que emigraron de la zona de Polonia, si no me equivoco, Hungría. Hay toda una cultura. ¿Has tenido alguna experiencia con el mundo islámico en las montañas? Estaba pensando lo primero que se viene, la famosa frase Mahoma, si la montaña no viene a mí. Bueno, hay una metáfora muy fuerte de la montaña en el Corán. En algunos lugares donde estuviste existe, digamos, el islamismo, está arraigado culturalmente. Muy fuerte, sobre todo ¿Cuál es la relación, qué descubriste tú en cultura islámica en relación a la montaña? En el Islam me impresionó en eso... Cuando fue el ataque de las Torres Gemelas, escribí un artículo para una revista que se llamaba Las montañas y el Islam, o algo por el estilo. El tema era que en la Sura 20 del Corán describe el fin del mundo y dice más o menos que el fin del mundo, las montañas desaparecerán y la culpa lo tendrán hombres de ojos azules. Me impactó mucho porque hay que situarse en el 650 cuando comienza esta historia del Corán y dice, bueno, de Medio Oriente, Mahoma venía de la zona de Medio Oriente, ¿qué contacto puede haber tenido con hombres de ojos azules? Entonces, ¿cómo llega a determinar eso? Y imagínate, con dos torres enormes, con un ataque impresionante, no deja impactarte eso.
Ahora, si tú te sitúas en Oriente, me tocó estar en el Alto Atlas, en la cordillera del Alto Atlas, en el Marruecos, y los grandes pensadores parten de ahí. Los grandes pensadores árabes, en la cultura árabe, lamentablemente, se ha distorsionado mucho el mundo árabe, pero el mundo árabe básicamente es de grandes pensadores, es el gran aporte a la humanidad. Y si uno se va al Atlas y se mete al Sahara, claro, toda la intimidad que el individuo tiene consigo mismo en ese silencio es impresionante para llegar a los pensamientos que el mundo árabe desarrolló. Piensa tú que si uno ve la música, cómo se simulan los sonidos del viento en el desierto, es muy apasionante ese tema del Islam. También el cristianismo tiene una relación originaria con la montaña que tal vez se ha ido perdiendo un poco. Bueno, tú citas ahí este episodio extraordinario que ocurre en el Monte Tabor, que es el episodio de la Transfiguración. Voy a leerlo, está en Mateo 17, versículo 1 al 3. Dice: Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús, su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. A mí este es uno de los episodios de la vida de Jesús que más me parece de los más visuales, los más poéticos, de los más alucinantes. De hecho, hay toda una iconografía, están los iconos de Andrei Rublev, tratando de mostrar qué fue esa transfiguración. ¿Por qué colocaste este episodio de la transfiguración y qué te interesó en relación a las montañas? A ver, haz una reflexión a partir de aquí. Mira, hay un libro de un montañista, sacerdote polaco, Roman Rogowski. Él escribió un libro al respecto y él explica este fenómeno, la transfiguración. Él dice: los montañistas tenemos nuestra propia transfiguración. No es todavía perfecta, dice, pero lo es. Y entonces, claro, hay que traerlo porque los montañistas sin duda que tenemos una transfiguración. Y me llama, muchos libros de montaña lo he visto en programas de televisión acá en Chile, lo he visto que terminan diciendo o comienzan los programas diciendo cosas como, por ejemplo, y a nuestro regreso ya no somos los mismos. Es decir, es la forma más simple de decirlo, pero es una transfiguración. No es todavía perfecta, pero lo es. Ahora, dice: su cara brillaba como el sol. ¿Hay cambios? Pasa que cuando un expedicionario vuelve y se encuentra con otro, es decir, ¿la montaña te cambia físicamente? ¿Produce un cambio? ¿Puede cambiar tu rostro, por ejemplo? Mira, el rostro cambia sin duda. Volvemos bronceados, ¿no es cierto?, más delgados. Esa es la cosa física, simple, sí, claro. Un análisis muy simplista. Pero la mirada no se cambia con el sol. Y cuando uno observa a un montañista regresar a las montañas, la mirada sí cambia. Y tengo montones de historias y todos los montañistas vemos en la mirada del otro cuando viene bajando un cerro. Es una mirada de sosiego, una mirada de una paz especial. Y eso, claro, volvemos a la ciudad y se va diluyendo, se va perdiendo. Me gustaría que, no sé si podemos mostrar otras imágenes que tengas ahí, no sé si de la misma expedición o de otra. Escoge tú, para ir conversando desde ahí. Mira, aquí voy a demorar un poquito. Mientras tanto, yo voy a leer una cita interesante que encontré aquí, de Francis Jugunshvand. ¿Quién es ese? Es un montañista europeo. Dice que con el tiempo acabaremos amando la montaña por la sencilla razón de que ella ha sacado el máximo de nosotros. Nos ha elevado solo durante un momento preciso por encima de nuestra vida vulgar y nos ha mostrado la belleza de una austeridad, un poder y una pureza que jamás habríamos conocido si no nos hubiésemos enfrentado a ella y no hubiéramos luchado enérgicamente contra ella. A ver, aquí pareciera que es como el combate con el ángel. El encuentro con la montaña tiene algo de acercarse a ella, entrar en comunión con ella, pero también resistirse y combatir. ¿Cómo se da esa relación? ¿Es un combate, una danza, un abrazo? ¿Cómo se da la relación con la montaña? Mira, me gusta mucho esa cita, pero el tema, el concepto de combate, de enfrentamiento, no me gusta mucho. Yo prefiero seducción, yo prefiero dejarme seducir. ¿La montaña es femenina o masculina? Qué buena pregunta. Yo creo que es hermafrodita. ¿Ah, sí? Sí. Oh, a ver, explica un poco eso, es interesante. Es que es perfecta, o sea, son muchos los escritos que hablan de la perfección del hombre más evolucionado como ser hermafrodita. Yo creo que la montaña va por ahí. Va por ahí. ¿Qué tiene de lo femenino y qué tiene de lo masculino la montaña?
Delante hablábamos del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es el que usan más bien las mujeres. Y de alguna manera funcionamos más con esas potencialidades cuando estamos sobre cierta altura. La lógica ya no nos trabaja mucho. Trabajamos más por instinto, funcionamos más por imágenes, qué sé yo. El lenguaje ya no cumple un rol importante. Y eso es el lado femenino, que de alguna manera te acerca a lo femenino. Pero es masculino por cuanto requieres de esfuerzo, requieres de cuerpo, de una cosa muscular. Y si a mí me ha tocado en varias ocasiones hacer ascensiones con mujeres. Al principio me molestaba esto porque decía, la primera vez que subí con una mujer me tocó una francesa muy buena moza. Cuando me la presentaron, ella estaba con sus aros muy bien maquillada y peinada, y dije yo, bueno, esta chica va causando puros problemas. Y para mi sorpresa, fue la más fuerte del equipo. Y entonces he observado que las mujeres funcionan en la montaña de una forma distinta al hombre. El hombre está muy por la cosa muscular, por la cosa de rendimiento físico, y las mujeres están más por la cosa del estar, del disfrutar, del vivir la montaña. Y entonces la montaña tiene las dos cosas finalmente, lo masculino y lo femenino. También tú hablas, antes de ver las imágenes, hay algo muy interesante aquí, hablas tú del prana, que es la fuerza vital o potencia creativa. Eso no lo digo yo, lo dice el budismo. No, está claro, el budismo, pero me interesa detenerme un poco en eso, a ver qué es lo que es el prana, que nos lo expliques un poco, y cómo qué has descubierto tú en relación al prana en la montaña. No, yo no he descubierto nada de eso. Hay miles de años de filosofía detrás de eso. Está claro. Tú enganchas nomás. Sí, ahí. Nada más. Sí. El prana sería la energía vital, no es la energía física, no es la energía que tú entrenas o que te tomas de estos energéticos, estos batteries, ahora no tiene nada que ver con eso, es lo que te da la esencia de la vida. Y entonces, esta esencia se potenciaría con ciertos estados, cuando tú estás alejado de las cosas negativas, el odio, la maldad, la vanidad. Entonces, cuando estás en presencia de esos elementos, el prana disminuye. Santa Teresa decía algo muy interesante, decía que esto actúa ¿cómo decía? En el sentido contrario. Es decir, si tú estás muy dedicado a lo espiritual, se disminuye toda tu esencia carnal. Y al revés, si estás muy dedicado a lo carnal, entonces tu fuerza espiritual disminuye. El prana entonces sería esta energía vital que es la que te da, a través de los estados positivos te permitiría tener la más potencia. ¿Pero es una fuerza la meditación, vital o espiritual? Porque me da la impresión que tú hablas de repente como si fuera fuerza espiritual. Pero pareciera que es vital más en el mundo oriental. Sí, claro, pero es que una es consecuencia de la otra. Primero somos y después estamos. Entonces, en la montaña, al permitirte estados de conciencia más elevados, el prana se te dispara también. Y según los budistas, también tú lo dices aquí en el libro, todo lo que existe está conformado por vibraciones, me gustó mucho eso, inteligentes de luz, en diferentes frecuencias. Es bonito ver el mundo como un campo de vibraciones inteligentes de luz. Y mientras más rápido va la luz, obviamente, hay más sensación de éxtasis. Maravilloso. Se están metiendo en Me estoy metiendo no en Honduras, en alturas. En alturas. Sí, mira. Si tú... Pero aparece como, apareciera como que fuera esotérico, pero en el fondo es tremendamente real esto, porque no es esotérico, es totalmente físico, es totalmente biológico. Estamos hablando de algo que ha tenido un lenguaje esotérico o espiritual a través de distintas culturas, pero tú mismo lo dijiste, pero esto aquí hay una base científica, digamos. Los budistas también son científicos a su manera. Mira, me ha sorprendido mucho en el último tiempo, uno puede ver, ¿no es cierto?, la cromoterapia, sí. el uso del color y sí. la luz, ¿no es cierto? Si tú te vas a las iglesias, por ejemplo, particularmente las iglesias antiguas, no las de ahora último, las iglesias antiguas, hasta la última gran enciclopedia arquitectónica que fue Notre Dame, tú vas a ver cómo el manejo del color y la luz a través de los vitrós, por ejemplo, están con una planificación
maravillosa, o sea, cómo todo estaba hecho en esos años, en esa época, para que el creyente lograra estados con la espiritualidad más desarrollados. Hay toda una serie de estudios sobre eso, es muy interesante. Y la montaña, claro, tiene las frecuencias lumínicas más altas, y a más altura la frecuencia es más alta, entonces, claro que te influye. Mira, las bellas artes, en cualquiera de sus expresiones, son capaces a una persona sensible de despertarle, de gatillarle estado de conciencia muy alto, y pueden llorar frente a un cuadro. Entonces, si frente a una pintura una persona llora, imagínate cómo es la montaña cuando están todas las bellas artes presentes simultáneamente. Entonces, estás expuesto a un bombardeo enorme. Ahora, claro, si no tienes una sensibilidad mínima, por supuesto, no deja de ser un simple paisaje nada más. Pero el poder vivir una obra como esa, obra, ¿no es cierto?, entre comillas, que además está viva, porque no hay ningún segundo igual a otro, o sea, uno es capaz de impresionarse con un cuadro que está estático. Imagínate esto que está cambiando segundo a segundo. Es como una obra de arte en movimiento, ¿no? Absolutamente. Y nunca más se va a volver a repetir. Vamos viendo esas imágenes que nos vas a mostrar ahí, mientras vamos cerrando la conversación, pero quiero, mientras cerremos, yo sé que tú, junto con ser montañista, eres empresario, y pareciera ser dos actividades absolutamente distintas. Sin embargo, tú has reflexionado sobre esta relación entre el tema de la empresa y la montaña. Ahora, hoy día se venden muchas cosas, hay miles de empresas y cada uno anda vendiendo su propia pomada, por decirlo de alguna manera y muy respetuosamente. Desde la filosofía, filosofía para la empresa, poesía para la empresa, montaña para la empresa. Me gustaría una reflexión más de fondo, no una vendida pomada. Empresa y montaña, ¿qué has descubierto tú? Porque son dos partes de tu propio ser, de alguna manera. Sí, la empresa, me llamó la atención que las palabras ligadas, empresa, emprendedor, emprendimiento, tienen su latín en el em. Y si tú vas al latín, in, que perdón, es la raíz latina, dice ir hacia. Y cuando tú vas y lees en el diccionario de la Real Academia, lees las definiciones de emprendedor, empresario, empresa, te das cuenta que en las distintas acepciones siempre te están describiendo un montañista. Entonces, a partir de esto, bueno, me puse a meditar en el tema y descubrí que a lo menos hasta aquí llevo ya 11 similitudes entre ambas. 11 enseñanzas que los empresarios deberían siempre considerar. Por ejemplo, se nace o se hace. Los expertos discuten hasta el día de hoy ese tema, si el empresario nace o se hace. Yo creo que nace, en mi opinión, no es más que eso. ¿Y por qué? Porque toda la lógica de un empresario no cuadra, no tiene fundamento. Tú dices, pero ¿cómo hace esto? ¿Por qué hipoteca su patrimonio? ¿Por qué es capaz de hacer tantas cosas? Entonces, eso me recuerda a mis compañeros de curso en el colegio, después en la universidad. Los mateos, fíjate que los buenos alumnos que usan el lado izquierdo son muy buenos funcionarios hoy día, son muy buenos gerentes. Son buenos gerentes, pero no son empresarios. Pero no son empresarios. Y los cabros que éramos del montón, bien o mal, han sacado adelante sus propios negocios, grandes, chicos, exitosos. Entonces, por eso creo que nace, no se hace. ¿De dónde nace la fuerza para intentar una vez? Una y otra vez, te caíste, quebraste, volviste otra vez. ¿De dónde nace esa fuerza? Entonces, tiene que ver con lo anterior, ¿sí? Yo creo que, en definitiva, se nace. Ahí, bueno, el tema de los hemisferios, ¿no es cierto?, que lo hemos conversado tratando de dar una explicación. Otra de las enseñanzas es el tema del paso a paso, o sea, todo tiene un momento para hacer las cosas, las decisiones tienen que obedecer a un momento, hay que mirar el entorno, igual que en la montaña, tú no puedes tirarte a ascender una ruta, a hacer una ruta si no miras primero lo que está pasando a tu alrededor. ¿Está la cantidad de nieve suficiente? ¿Está en su punto? ¿Está muy blanda? ¿El clima cómo viene? Y en la empresa es lo mismo, tú no puedes largarte a tomar decisiones si no conoces el ritmo de los negocios con sus ciclos, lo que pasa con el gobierno, con las leyes. El conocimiento de sí mismo, de los demás y el entorno es otra enseñanza. O sea, tú no puedes pretender hacer empresas si no, primero no te conoces tú. Porque cuando estés sometido al estrés, tienes que saber exactamente cómo vas a reaccionar y si eres capaz de llevarlo bien eso.
trabajo en equipo, hoy día se habla mucho del trabajo en equipo. Pero hay algo que el trabajo en equipo, que no lo he escuchado todavía en ninguna charla sobre trabajo en equipo, y eso lo aprendí en la montaña. Tú no sacas nada con hacer trabajo en equipo si primero cada uno de los miembros no demuestra sus capacidades. Recién ahí entonces, que cada uno tenga sus capacidades en el equipo, podemos pensar en la sinergia que provoca el equipo. La ruta, el ritmo, la velocidad. Fíjate que a mí cuando yo empecé en la montaña me llamaba mucho la atención que de repente salía con gente muy mayor y me llamaba la atención cómo eran capaces de arrancarse de nosotros a una velocidad y decir, pero ¿cómo lo logran? Si yo entreno, soy joven. Porque ellos dominan el ritmo y la velocidad. Y eso se logra con los años. Entender el lugar y saber a qué velocidad debes dar tus pasos. Y eso se logra con los años. El empresario es lo mismo. Alex, para cerrar, ¿te gustaría a ti morir en la montaña? Tú has tenido experiencias de muerte, gente que ha muerto, compañeros tuyos que han muerto en expediciones. Sí. ¿Te gustaría morir en la montaña? No me lo he planteado nunca. Cuando me lo planteé te lo voy a contar. Por ahora no me lo he planteado. Bueno, Alex, yo te agradezco muchísimo haber participado en esta peregrinación, en esta expedición, en este ascenso a los misterios de la montaña. Gracias, Cristian.